Bienvenidos a Minutos de Amor con la Palabra, el espacio para hablar con el Señor de corazón a corazón. Minutos de Amor, apasionados por el Evangelio. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos de esta gran familia Minutos de Amor. Sean todos bienvenidos a este su espacio para que juntos nos sumerjamos en la densidad, en la profundidad del amor de Dios expresado, manifestado en sus santas escrituras. Es el momento para que tomemos nuestras Biblias, para que tomemos nuestra revista Minutos de Amor y dejemos que la palabra del Señor nos abrace el corazón, nos conforte y nos ayude a mirar nuevos horizontes y nos ayude a observar nuevas maneras de llevar a cabo nuestras actividades, de proyectar nuestra vida para ser realmente felices, para ser realmente hermanos sanadores de la humanidad. Así que los invito a que nos ubiquemos ya en el jueves 28 de enero y aquellos que tienen su Sagrada Escritura, por favor, buscar el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, versículos 21 al 25. Hoy vamos a meditar un texto que es muy rico en pautas para llevar una vida práctica de forma eficiente. Vamos a descubrir esos elementos en el Evangelio de hoy. Prácticas para llevar una vida eficiente a todo nivel. A nivel espiritual, a nivel matrimonial, a nivel intelectual, a nivel laboral, en fin. Recuerden ustedes que el Evangelio, que de hecho la espiritualidad es más viva, más fuerte cuando dejamos que empape nuestra cotidianidad. De hecho, en la cotidianidad es que se expresa y brilla la espiritualidad. La espiritualidad no es una dimensión nuestra para vivirla de espaldas al mundo. Al contrario, entre más espirituales, más conscientes, con los ojos abiertos, contemplando la realidad que acontece a nuestro alrededor, nuestra propia realidad, para que podamos darle el espacio a que el Evangelio, con su fuerza renovadora, impulse y transforme todo lo que somos. Muy bien. Quiero decirles que la Iglesia celebra hoy la memoria de Santo Tomás de Aquino, un santo dominico de la Orden de los Padres Dominicos, que es muy importante dentro del ejercicio filosófico y teológico de nuestra Iglesia. Así que, debe ser alguna cuestión del enfoque de la luz, Claudia. Yo creo que ahí ya de pronto mejora un poquito. Bien, les decía que Santo Tomás de Aquino es uno de los grandes pensadores y filósofos que ha tenido y teólogos que ha tenido nuestra Iglesia. Él es el autor de la Gran Suma Teológica, un compendio de preguntas y respuestas profundas, donde se aclaran muchos elementos, se comienzan a aclarar muchos elementos desde una postura particular que había en aquel momento respecto a ciertas dudas o respecto a ciertas maneras de poder comprender la manera en que Dios se expresa y se revela. Así que para los padres dominicos, un saludo especial hoy porque uno de los santos de la orden está de feliz memoria en la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Bien, sin más preámbulos, vamos a leer el Evangelio y a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos fortalezca y que nos dé las claves para poder comprender lo que nos quiere decir a través de este texto. Digamos todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo al gentío: ¿se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla debajo del candelero? No hay nada escondido, sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a lo que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes y con creces, porque al que tiene
se le dará, y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, miren que este texto nos va a servir para meditar en todos estos elementos que yo les comentaba al principio, de tips para una vida práctica y eficiente en la cotidianidad, que aplica para todo, porque nuestra espiritualidad nos permite articular todas las dimensiones de nuestra existencia para que en la cotidianidad sean efectivas, sean realmente promotoras de un cambio, de una transformación social. Esa es la verdadera riqueza de la espiritualidad. Así que miren cómo comienza el Señor Jesús. Recuerden que ayer les estaba hablando a una gran multitud a la orilla del lago. Pues hoy sigue en esa labor pedagógica el Señor. Y trae una comparación, hace una pregunta que en el argot bíblico se llama una pregunta retórica. Es una pregunta que no necesariamente exige una respuesta de inmediato, sino que es una pregunta, para pensar, para que quien la escucha comience a meditar y comience a hacerse esa reflexión de manera interna. Entonces, dice Jesús, les dice a todos ellos, se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama. ¿Qué es el celemín? El celemín era un pequeño cajoncito que había en las casas de la Palestina en los tiempos de Jesús, donde muchas veces se usaba para medir la cantidad de trigo o de otros granos que se usaban para el pago del diezmo. ¿Recuerdan ustedes? El 10% de las cosechas y todo esto. Entonces el celemín era un cajoncito que también servía para eso. Entonces Jesús dice, ¿acaso una lámpara de aceite, se pone debajo de ese cajoncito? ¿O será que se pone debajo de la cama, debajo de una litera? ¿Dónde se pondrá esa lámpara, ¿no? Dice Jesús, ¿no es para ponerla en el candelero? Digamos que son preguntas cuya respuesta casi que es obvia, ¿no? Si tenemos una lámpara, no la vamos a colocar en un lugar escondido o la vamos a ubicar en un lugar donde no pueda iluminar o donde se va a sofocar. Al contrario, la colocamos en lo alto, ¿cierto? En el candelero, dirá Jesús, en lo alto. ¿Con el fin de qué? Pues de que ilumine, de que su luz se proyecte. Pues de la misma manera, cada uno de nosotros es una lámpara que el Señor ha encendido. Cada uno de nosotros, cuando venimos al mundo, somos esa lámpara que Dios ha encendido para ubicarnos en lo alto. Y más que en lo alto, en lo visible. ¿Para qué? Para que podamos ofrecer todos los talentos, los dones, las capacidades que el Señor nos ha dado a los demás. Tú y yo, ninguno de nosotros, ninguno de los seres humanos de esta tierra hemos nacido para ser escondidos, para ser rechazados o para ser ignorados. Al contrario, desde el corazón de Dios hemos nacido para ser vistos, para ser reconocidos, para ser luz en este mundo, para poder proyectar a todos esa capacidad que Dios nos ha dado de ayudar, de transformar, en fin. Por eso Jesús les va a decir, fíjense que no hay nada escondido, sino para que sea descubierto. Todo lo que ustedes están aprendiendo, poniéndonos un poco en el contexto de los que escuchan, ¿cierto?, a Jesús, Jesús les está diciendo, la enseñanza que ustedes están recibiendo no es para que se la guarden para ustedes solos, no es para que ustedes digan, ahora sí voy a tener el secreto de una existencia plena y feliz, pero me lo voy a quedar yo solito, yo solita. Jesús está diciendo, ustedes son lámparas encendidas y con esta enseñanza su fuego está creciendo tanto y más que no pueden quedarse escondidos, no pueden quedarse callados, no pueden quedarse de brazos cruzados. Tienen que dejarse ubicar donde Dios los quiere poner. Muchas veces nosotros le huimos por miedo a ciertas responsabilidades que el Señor quiere delegarnos, a ciertas misiones que el Señor quiere poner en nuestras manos. Pero pensemos, si el Señor es el que promueve mi fuego, si el Señor es aquel que encendió la llama en mí, Él sabe para qué quiere que yo alumbre. Él sabe en qué lugar
puedo ser bueno, puedo ser buena para dar lo mejor a mis hermanos y ser yo mismo, yo misma plenamente feliz. Así que el secreto para poder ser una buena lámpara que se deja colocar en lo alto es ser dóciles. Pensemos esto no solamente en el área religiosa, pensemos en cada uno de nuestros hogares, los que son casados. El esposo es una lámpara en lo alto para su esposa y la esposa es una lámpara en lo alto para su esposo. Por eso, ni el esposo debe ocultar a la esposa, ni la esposa debe ocultar al esposo. Ambos deben ayudarse a permanecer en la zona visible, en lo alto, para que ese hogar cuente con la luz y el calor de los dos. Lo mismo con los hijos. A los hijos hay que saberles hablar, hay que saberles reconocer para que ellos se permitan reconocer, amar la luz que tienen, la luz que Dios les dio, para que la puedan proyectar a los demás. Todos no tenemos los mismos talentos, todos no tenemos las mismas habilidades, pero todos sí tenemos algo, mucho, para ofrecer a los demás. Por eso es importante que no nos opaquemos entre nosotros, al contrario, que nos ayudemos a dar luz. Cada vez que nosotros usamos una palabra soez, una palabra negativa contra otra persona, pensamos que lo que estamos haciendo es disminuir la luz del otro, pero realmente estamos disminuyendo nuestra propia luz. Porque cuando tenemos actitudes positivas, pensamientos positivos frente al otro, el otro crece y yo también. Pero cuando hago lo contrario, cuando pienso mal del otro, cuando hablo mal del otro, cuando le hago mal al otro, mi luz es la que comienza a descender y comienzo a dejar de brindar aquello que el Señor colocó en mi corazón para beneficio de los hermanos y para construcción del mundo de hoy. Así que Jesús nos repite hoy, no hay nada escondido sino para que sea descubierto, no hay nada oculto sino para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que esté escuchando esto y quiera darle un vuelco a su vida, pues que oiga y lo ponga en práctica. Recuerden lo que meditábamos ayer con la parábola del sembrador, tomar decisiones. No se vale quedarse al borde del camino, ¿será que sí? ¿Será que no? El Señor hoy nos está repitiendo, toma la decisión. Tú eres una lámpara, eres una mujer, eres un hombre lleno de talentos, lleno de una cantidad de capacidades y necesito que los pongas al servicio de la humanidad. Por eso, hermanos, no hay talento pequeño, no hay habilidad despreciable. Todo, absolutamente todo lo que hemos aprendido, lo que sabemos, lo que tenemos como talento o don natural, es un regalo de Dios para construir el mundo, para dar su iglesia. Por eso no podemos quedarnos con aquello bello que el Señor nos ha dado. Tenemos que ponerlo a producir y darlo a los demás. Si tienes un talento para las matemáticas, si tienes un talento para las artes escénicas, si tienes un talento para el baile, para la cocina, para la pintura, para hablar en público, para escribir, para entrenar algún deporte, en fin, para lo que sea que te sientas muy bien dotado, capacitado y sobre todo que sientas una gran pasión, fortalécelo, hazlo crecer, capacítate mejor, preocúpate cada día por hacer eso de una mejor manera, porque a través de ello el Señor quiere que tu luz se note y puedas hacer transformaciones en la sociedad. No hay que ir muy lejos para descubrir cómo estos pequeños detalles han hecho grandes milagros en la vida de muchas personas. Ustedes han escuchado de muchas fundaciones de personas que se dedican a una profesión, pero gracias a un hobby pudieron ayudar a una población marginada. Por ejemplo, hace muy poco salió en los medios la noticia de una fundación de un periodista que fue a hacer un reportaje especial en una zona deprimida de Bogotá y creó toda una fundación a nivel artística, deportiva, para niños y jóvenes de aquel lugar. Esta persona no era futbolista, esta persona era periodista, pero tuvo el buen deseo de su corazón, la buena intención, y ¿qué hizo Dios? Aprovechó esa decisión para hacer brillar la luz, mucho más alto e intenso de lo que la misma persona estaba pensando.
Piensen ustedes cuánto más puede hacer el Señor a través de nosotros si nos decidimos a dejar que oriente y moldee nuestra vida. Tú tienes una cantidad de talentos hermosos, prodigiosos, que el Señor está esperando que tú le digas, tómalo, para que Él haga maravillas. En estos momentos, hermanos, insisto, en los cuales esta coyuntura de la pandemia del COVID-19 nos está retando a descubrir el poder de la solidaridad. Si en estos momentos nosotros descubrimos la magia, y cuando digo magia no lo digo en un sentido peyorativo, sino lo digo en un sentido especial, ¿no? Para que descubramos lo maravilloso de esto. Si nosotros aprendemos a descubrir el poder y la trascendencia de cada acto de solidaridad y de un acto de caridad sincero para con el prójimo, nuestra sociedad en adelante no se va a ver marginada por situaciones de pobreza o por políticas injustas, porque cada quien habrá aprendido a dar lo mejor de sí a los demás. Suena utópico, suena irreal, pero es lo que Jesús nos invita hoy a creer. Cree en el poder de tu luz, cree en el poder de tu talento, porque si lo desarrollas, lo llevas y lo proyectas a cabo con sinceridad, con honestidad y con el firme deseo de hacerle bien al otro, la transformación será grande. A lo largo de la historia tenemos ejemplos de ello. Muchos santos y santas fundadores han hecho cosas prodigiosas con lo que sabían. Yo conozco el caso de la beata Marie Puspan. Ella es la fundadora de la Congregación de Hermanas Dominicas de la Presentación. Yo soy egresada de un colegio de la Presentación. Y esta mujer, Marie Puspan, por allá en los años 1600 en Francia, ella sabía administrar, ella sabía tejer medias y ella sabía enseñar. Con esas tres cosas logró potenciar el aprendizaje de los jóvenes de Dourdán, industrializó su ciudad y adicionalmente, cuando dejó ese proyecto listo, andando y creciendo, decidió fundar una congregación religiosa. ¿Y a partir de qué? Del deseo de promoción humana. A partir del deseo de ayudar a crecer al otro desde lo que sabía. Fíjense que Dios no nos pide cosas extrañas. Dios nos pide hacer lo que podemos hacer desde lo que sabemos. Continúa el Evangelio. Atención a los que están oyendo. Jesús nos capta otra vez el corazón y dice, atención a los que están oyendo. La medida que usen, la usarán con ustedes. Y con creces. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Esa es una frase fuerte. Vamos a mirar cómo el Espíritu Santo nos ayuda a comprenderla en su medida, ¿verdad? Hablando de medidas, como nos dice el texto. Dice, la medida que usen, la usarán con ustedes. Lo que les decía ahora, el modo en el que ustedes traten a los demás, de ese mismo modo, en esa misma medida, la vida los tratará a ustedes. Como se dice coloquialmente, uno cosecha aquello que siembra. Si nosotros cotidianamente, todos los días, estamos lanzando improperios, gritos a los demás, ¿qué vamos a recibir de los demás? Eso mismo. Porque le estamos indirectamente dando el mensaje a la vida, oye, yo quiero ser tratado así. Me gusta que me traten así, por eso trato así a los demás. Entonces, ante un grito, un signo de maltrato, un signo grosero que le doy a los demás, eso mismo después yo voy a recibir de los demás. Por eso no hay que hacer muchos estudios y estadísticas para preguntarse por qué quizás a veces no encuentro acogida en ciertos lugares. Pregúntate quizás la actitud que has tenido para con los demás. Ahí puede estar la respuesta. Jesús dice, la medida que ustedes usen con los demás, esa la usarán con ustedes y con creces, es decir, aumentada. Cuando nosotros somos bondadosos con los demás, la misma bondad nos recompensa, porque de una manera u otra se nos retorna esa bondad, ese bien que nosotros hemos dado a nosotros, a nuestros familiares, a personas cercanas, a personas que incluso no conocemos. Cuando el bien se hace con sinceridad, con generosidad, con limpieza, ese bien se retorna el doble, el triple, para favorecer a muchas más personas de las que favoreció en un momento inicial.
Por eso, queridos hermanos, yo les decía que este texto del Evangelio nos ayuda a entender esos tips para llevar una vida práctica de manera eficiente. Ya hemos visto, tenemos que amarnos a nosotros mismos y descubrir esos talentos, esas potencialidades, esos dones que el Señor nos dio para darlos al servicio de los demás, ponerlos a lo alto, no escondernos y ayudar a que la luz de los hermanos también brille. Aquí no valen las envidias, las competencias, que es que yo no quiero que este crezca más porque es que yo soy el que tiene que crecer más. No. En la tónica del Evangelio, en el equipo de Jesús, todos crecemos, todos somos importantes, aunque tengamos funciones diferentes, aunque tengamos talentos diferentes, pero todos somos importantes e igualmente llamados a crecer, a brillar. Entonces, en tu hogar, en tu trabajo, piensa, ¿qué aspectos de mi luz aún no he dado a conocer? ¿Qué cosas yo me he reservado para mí mismo, para mí misma y no he puesto al servicio de los demás? Ahí quizás puede estar el secreto de la transformación de esa situación difícil que estás contemplando. Y piensa, ¿qué cosas ya estoy ofreciendo a los demás y puedo fortalecer? Ahí puede estar también el secreto de aquella innovación que estás esperando. Finaliza el texto. Al que no tiene, se le quitará, porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Cuando nosotros, hermanos, dejamos de hacer uso de algo que tenemos, eso con el tiempo se pierde, se desgasta, y cuando sea el momento de quererlo usar, ya no vamos a poder. A eso es lo que hace referencia el texto de hoy. No quiere decir que se le va a arrebatar a la gente sus dones y demás. No. Si tú mismo, si tú misma no cuidas lo que tienes, no potencias tus talentos, cuando quieras llegar a usarlos ya no vas a poder. Si, por ejemplo, tienes un gran talento para las acrobacias, por decir algo, pero si tú no haces ejercicios de flexibilidad, si no haces ejercicios de fortalecimiento muscular, por muy hábil que seas haciendo las piruetas, cuando intentes hacer una de ellas, o te puedes lesionar o te vas a dar cuenta que el peso ya no te permite hacer esos ejercicios, etc. Si eres una persona muy talentosa para los idiomas, pero tú te confías en que eres talentosa y no te entrenas, cuando llegue el momento en que surja una nueva modalidad de trabajo o que alguien necesite urgente la traducción de un documento, tú no vas a tener las herramientas para ayudar. ¿Por qué? Porque no cultivaste el talento. A eso es lo que hace referencia el texto. No dejes pasar el tiempo. No aplaces las cosas. Porque ese talento hermoso que tienes, si no lo usas, si no lo potencias, se va a terminar por perder. No porque Dios te lo quite, sino porque tú mismo lo dejaste atrofiar, lo dejaste perder. En el argot biológico también hay un dicho: órgano que no se usa, se atrofia. Talento que no se usa, se atrofia, se pierde. Entonces, mira en el fondo de tu corazón cuáles son los talentos que aún tienes y aún no has explotado, para que no se pierdan y al contrario, los puedas poner a producir. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude con todo esto que hemos reflexionado y de manera especial oramos por todos los familiares que tenemos enfermos, que tenemos en una gran dificultad. Vamos a ponerlos en manos del Señor para que sea Él quien ilumine a los médicos, ilumine a todas las personas, enfermeras, enfermeros, al personal de salud que puede hacer algo por nuestros familiares. Que el Señor pues los auxilie y tenga a bien concederles de nuevo la salud, no solo física, sino también emocional. Oremos. Señor Jesús, tú eres la luz que brilla e ilumina el camino del hombre para que no permanezca en la oscuridad del pecado. Reconocemos que muchas veces nos alejamos de ti con actitudes egoístas y terminamos por ocultar el tesoro que tú mismo nos has dado. Hoy te pedimos que nos ayudes a reconocer y valorar la misión que nos diste de ser portadores de la luz de tu palabra, como fuente de vida y de esperanza para la humanidad, para que en todo lugar que estemos sepamos señalar las acciones y actitudes más favorables para defender la vida y sembrar la justicia. Virgen María, Señora nuestra,
Acógenos bajo la protección de tu manto, para que la luz pascual que recibimos en el bautismo recobre fuerzas para alumbrar a todo hombre y mujer que quiera recibirla y dejarse iluminar por la presencia de tu amado Hijo. Amén. Queridos hermanos, que la luz de Cristo que está en nosotros hoy brille con intensidad, para que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todas nuestras capacidades estén al servicio de iluminar la sociedad, de iluminar nuestra casa, iluminar nuestro barrio, para que de ese modo podamos señalar esos caminos de justicia, esos caminos de bondad que hoy tanto se necesitan, sobre todo en este contexto de pandemia. Necesitamos iluminarnos unos a otros, mostrar caminos de solidaridad unos a otros, para que veamos la fuerza que tiene el amor, la fuerza que tiene el Evangelio, la fuerza que tiene Dios uno y trino dentro de nosotros. Que el Señor los guarde y los bendiga. Una muy feliz jornada para todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos veremos mañana con el favor del Señor. Unidos en la oración, que el Señor los proteja. Adiós.